me gustaría comentar algo de la reforma eléctrica. O sea, recordemos que en el año 2013, cuando se aprobó la reforma energética, cuando entró en vigor, digamos, ¿no? Se prometieron algunas cosas que no se cumplieron. O sea, haciendo un poquito de memoria, se comprometieron a disminuir las tarifas de los consumidores. Esa fue una de las promesas de la reforma energética, ¿no? Y también se comprometieron a eliminar, por ejemplo, la concentración económica que existía en el mercado eléctrico, ¿no? Esta suerte de monopolio, como bien dice Dan, que siempre ven mal todo lo público. Y eso no pasó. Hoy en día, alrededor del 10% de la iniciativa privada controla casi la mitad del sector energético. Entonces, sabemos que al mercado no le gusta la apertura. Es paradójico, ¿no? Porque se sostienen sobre esa narrativa, pero en realidad en la práctica siempre buscan en aquellos países débiles institucionalmente o donde hay gobiernos que pueden ser paleros, donde hay gobiernos que les pueden seguir el juego con la corrupción, pues buscan monopolizar sectores estratégicos de la economía y beneficiar a grupos y también, sobre todo, al capital privado internacional, sobre todo en materia energética, que es, no lo olviden, el tema eléctrico, pues ese capital se va hacia el extranjero. Eso nos prometieron. ¿Y qué nos regresaron a los mexicanos en realidad? Pues tarifas más altas, concentración. Y miren, en 1999, la CFE producía el 100% de la electricidad. O sea, teníamos soberanía plena, ¿no? Para el 2017, ya la CFE producía el 54% de la electricidad. Un éxito de los neoliberales. En 18 años, haber llegado a esta situación. En 2021, es lo que dice el presidente y lo preocupante, el 34% solamente. Y lo que dice el presidente también y la CFE, Bartlett, es que pues se pronostica que en 7 años, solamente si sigue esta situación y no se hace la reforma, produciríamos solamente la CFE el 17% de la electricidad nacional. En Estados Unidos, por ejemplo, para recuperar un dato que dieron en el foro, del Parlamento Abierto, en Estados Unidos el 85% de sus generadores de electricidad son públicos, ¿no? El 85%. Eso hace que las tarifas domésticas sean más baratas que las que consumen las empresas públicas. Pero aún así hay asimetrías y defectos fuertísimos en Estados Unidos porque algunos estados incluso pueden decidir no venderle electricidad al estado de al lado si esa venta de electricidad les afecta en la producción. O sea, a ese nivel. Por eso nosotros, se recuerdan cuando vino el tema del Frente Frío, pues tuvo que salir la CFE al frente a generar electricidad en el tema del gas, ¿no? Para poder sacar adelante a la industria privada por allá. Entonces, pues bueno, para evitar llegar a un contexto como el que está viviendo desafortunadamente España, en donde la gente tiene que usar la electricidad a ciertas horas, donde no les alcanza para pagar, imagínense ustedes a la gente en Mexicali, ¿no? Imagínense ustedes a las empresas que trabajan con cocina, con electrodomésticos fuertes, a las cafeterías, por no ir a grandes empresas que enchufan la maquinaria de la electricidad. Si se empiezan a subir los precios de la electricidad, si no pasa esta reforma energética, pues vamos a encontrarnos en un escenario muy difícil las y los mexicanos. Muchas gracias por la invitación. Esperamos haber cumplido con las expectativas del programa y recupero lo que dice Dani, ¿no? Sigan los contenidos del Instituto Nacional de Formación Política, estas charlas que ha dado el maestro Ángel Valderas, y también el día 29 y el día 30 de enero van a haber talleres que se van a dar de manera virtual por Zoom desde el instituto. Ahí en la página del instituto están los links para que si ustedes quieren discutir, debatir, establecer acuerdos, generar contenidos, se pueden meter a esos talleres y en comunidad ir construyendo un sentido común distinto al sentido neoliberal que nos han impuesto. Gracias. Diego, ¿en dónde te pueden seguir en redes sociales? En mis redes sociales, yo estoy como Diego-Ilinich, arroba Diego-Ilinich en Twitter. Ahí me pueden seguir. Muchas gracias. Muy bien. Escucho para cerrar tu comentario, tu reflexión, Daniela Campero. Pues rápido, lo que yo quisiera decir es que lo que nos estamos jugando es la transformación real y profunda de este país, que lo que estamos haciendo y lo que se quiere hacer con la reforma energética es privilegiar el interés público y de todos los mexicanos en contra del interés particular, que eso es lo que normalmente se hace en estos gobiernos neoliberales, y que, insisto, nosotros como ciudadanos tenemos también una parte en donde tenemos que estar al frente de estas luchas.
no podemos pensar que el gobierno lo puede hacer de manera aislada. Necesitamos a la gente en las calles presionando y sobre todo necesitamos que todos los mexicanos estemos realmente informados, ¿no? Para que no nos puedan vender espejitos y nos quieran decir que en lugar de ser un asunto que nos va a beneficiar, va a ser un asunto que va a evitar que vengan las empresas extranjeras a invertir en el país. Esto no es así, ¿no? Lo que está, insisto, lo que está jugando en esta reforma energética es el futuro del país y el futuro realmente importante del país, ¿no? El futuro que nos va a tener con las cuerdas, ¿no? O más bien con las manos atadas, sin poder hacer nada, si se logra privatizar al 100% la energía, o si podemos seguir avanzando en esta transformación. Y pues insisto, los invito a estar informándose sobre este tema. Creo que no hay mejor forma de luchar contra esta infodemia que normalmente ya encontramos en muchos medios de comunicación, que estar informados y que cada uno de nosotros con la información tomemos la mejor decisión y podamos ser parte de esta cuarta transformación. Entonces, los invito a seguir estos espacios, tanto de Sin Censura como del Instituto Nacional de Formación Política. Y de verdad, lo de la reforma energética no son palabras menores y tendremos que estar todos muy atentos y debería ser una de las cosas más importantes que como ciudadanos le deberíamos de dar seguimiento. Daniela, ¿en dónde te siguen a ti en redes sociales? A mí me pueden seguir como Dan Campero y también pues los invito a que sigan las redes del instituto, en donde siempre estamos con toda la intención de traer estos contenidos de la forma más fácil y didáctica para que nosotros, ya lo había dicho bien el compañero Diego Hernández, vayamos de casa en casa y de amigo en amigo y compañera en la calle dando esta información para ser nosotros los que hagamos esta gran red que vaya en contra de la campaña de desinformación que se ha montado dentro de estos grandes conglomerados que evidentemente pues también tienen sus propios intereses que van ligados a al pues, neoliberalismo y a intereses particulares que van en contra de lo que estamos buscando desde este lado. Gracias, Daniela. Y regresó para cerrar Diego Hernández, a quien le pido que nos ayude para cerrar con su reflexión, con su comentario final. Usted ya le había informado, Diego Hernández es secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del CEN de Morena. Diego, para cerrar. Gracias, Vicente. Una disculpa, fallas técnicas, que ando de gira justamente, andamos acá en Sinaloa. En la mañana tuvimos ahí una reunión con el grupo parlamentario del movimiento para pues ir afinando detalles sobre la difusión que se tiene que hacer en territorio y en acompañamiento de nuestros representantes populares de la reforma eléctrica, así como de la revocación de mandato. Estuvimos con el Fisgón justo en la mañana y pues bueno, ahorita andamos aquí en el primer lugar que nos encontramos para poder tener esta entrevista. Para cerrar de reflexión, algo que ya no pude comentar hace un rato, fue el tema de las concesiones y los subsidios que se les han dado a las compañías a través de la reforma eléctrica de la reforma energética del 2013 de Peña Nieto. El cálculo más o menos es que se les ha subsidiado con aproximadamente 438,000 millones de pesos. Este subsidio equivale prácticamente al mismo monto que tienen los 5 proyectos de transferencia social directa más importantes de la cuarta transformación: la pensión universal de adultos mayores, las becas de estudiantes de bachillerato, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, y las becas para personas con discapacidad, que sumadas los 5 programas suman un presupuesto para este año de 445,000 millones de pesos. Es decir, del 2013 acá les hemos subsidiado a unas cuantas empresas, sobre todo extranjeras, lo mismo que se le entrega de apoyos a más de 20 millones de mexicanas y mexicanos. Por eso se tiene que impulsar esta reforma. Por otro lado,
tenemos que hacer un ejercicio de recuperación de memoria histórica. También eso es parte fundamental del proceso de la revolución de la conciencia. No se nos puede olvidar en 2013 quiénes fueron algunos de los actores principales. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ahora en la cárcel con una sentencia que probablemente sea de más de 60 años la que le den. Pancho Domínguez, exgobernador de Querétaro, del cual estos escandalosos videos donde su secretario particular recibía maletas, literal, y maletas con miles y millones de pesos para poder comprar las conciencias de pseudo representantes populares. Y el ejemplo más claro, pues Ricardo Anaya, ahora prófugo en Estados Unidos. Entonces, no se nos puede olvidar quiénes fueron los actores y los artífices de la venta de la patria, de la venta del país y el entreguismo a estos consorcios nacionales y extranjeros. Por otro lado, cerraría nada más con una pequeña reflexión sobre los 3 aspectos que a mí se me hacen los fundamentales para informar a la ciudadanía en este proceso casa por casa, en redes sociales y en todos los medios que tengamos a nuestro alcance. En primer lugar, esta ley lo que impulsa es elevar a un derecho humano, establecer como un derecho humano el acceso a esto que implica de fondo. Hay muchos derechos humanos que están garantizados en la Constitución y que sin embargo son letra muerta. Esto en específico lo que va a implicar es que a nadie le van a poder cortar el servicio de luz. Al elevarse como un derecho humano, va a estar prohibido tanto para la CFE como para las empresas privadas el poder cortar el suministro eléctrico. En segundo lugar, el ajuste a las tarifas. Por cómo está la programación de los pagos que se les hacen a las empresas que proveen de energía a la CFE, diario se hace pues esta venta, ¿no? de energía, las ofertas que se hacen. Lo que pasa con la CFE a través de esta ley del 2013 es que aun cuando tu costo como empresa sea de 2 centavos, pongamos como ejemplo, la producción, mientras que otra empresa el costo máximo es de 6 pesos, pues la ganancia que va a tener esta empresa va a ser el pago que le dan a esto. Es decir, tienen un margen de ganancia inmenso, gigantesco. Eso es lo que provoca que los subsidios se vayan realmente a las empresas y no se vean reflejados en los recibos de luz de la gente. Con este ajuste tarifario y el ya hacer a la CFE una empresa sola, integrada en un solo consorcio, como era antes de la reforma de 2013, lo que va a provocar es pues en lo inmediato un ajuste tarifario, porque la subvención ya no irá hacia las empresas nacionales y extranjeras, sino que irá directamente al bolsillo del pueblo. Y finalmente, el tercer punto, el tema de las energías renovables. Desmitificar lo que dice la oposición de que con esta reforma se va a hacer un retroceso al pasado con el carbón, con el gas, etcétera. Eso es una mentira rotunda. El presidente ya anunció que para la remodelación de las 14 hidroeléctricas y 6 termoeléctricas que hay en el país se va a hacer una inversión este año de más de 20,000 millones de pesos. Por ejemplo, hace 15 días estuve en Chiapas, estuvimos ahí en una región muy cerca del Chicoacén, que es la presa la hidroeléctrica más grande de toda América Latina, y nos comentaban ahí los propios trabajadores de la CFE que a Chicoacén ahorita, de 8 turbinas que tiene, lo tienen funcionando con solamente 2. Es decir, ¿por qué? Pues porque la ley les prohíbe tener en funcionamiento el resto de las turbinas, porque esa luz que podría generar la CFE con la infraestructura que ya existe, se la tienen que comprar empresas privadas. Entonces, parte del negocio roto. Entonces, por un lado, no hay energía más limpia que la hidroeléctrica. En segundo lugar, se va a instalar el parque fotovoltaico más grande de toda América Latina en Puerto Peñasco, Sonora, justo ahí en tu tierra, porque es una de las zonas en donde más le pegan los rayos de luz, aproximadamente 60% más que en el resto del país, y eso va a provocar en lo inmediato que la energía que se produzca ahí garantice el acceso a todo Sonora, pero además también a toda la península de Baja California, porque la península de Baja California, para quien no lo sabe, que de donde jala la luz no es luz provista por el Estado mexicano, es luz que importan de San Diego, sobre todo, ¿no? Y de California. Entonces, con la instalación de esta planta en Puerto Peñasco, pues se va a garantizar el abastecimiento para todo Sonora y también para la península de Baja California. Además de que en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum ya anunció que también se va a instalar la planta fotovoltaica más grande para una capital o una gran urbe en todo el mundo. Esa ni siquiera en Latinoamérica, en todo el mundo. Y va a estar instalada en la Ciudad de México. Y finalmente, ya lo comentaba un poco Daniela, el tema del litio, que para mí es el tema central de esta reforma,
porque es lo que nos va a garantizar el presupuesto a futuro. Así como en el 38, el general Lázaro Cárdenas, después de haber creado a la CFE en 1936, en 1938, expropia el petróleo, garantizándole un ingreso permanente al Estado mexicano, que hasta la fecha sigue vigente. Del petróleo este año, el presupuesto de ingresos, si no mal recuerdo, es 14-15% de todo el PIB viene de Pemex. Entonces, esa es la gran importancia que tuvo el petróleo, y ahora la renovación o la nueva etapa para ese mineral pues va a ser el litio, ahora va a ser el oro blanco. Además de que del litio pues se extrae, pues es el mineral básico para hacer las baterías de celulares, de las computadoras, de prácticamente toda la tecnología que conocemos ahora inalámbrica. La parte fundamental es el litio. México tiene la 10ª reserva más grande, y en tu tierra, en Bacadehuachi, en Sonora, está la reserva más grande del mundo, 242 millones de toneladas. Se calcula que tiene solamente esa reserva en Bacadehuachi, en Sonora. Entonces, es fundamental por los costos. Uno dirá, bueno, pues el litio sí, pero ¿qué es lo que implica de fondo? El costo en noviembre del año pasado, de 2021, estaba aproximadamente la tonelada cotizándose en el mercado internacional en $3,000. A inicios de esta semana, en varios de los mercados y de las bolsas internacionales, se llegaba a cotizar hasta en $55,000. Es decir, en 2 meses se incrementó de $3,000 a $55,000 el costo de la tonelada de litio. Por eso es fundamental que se garantice que el Estado mexicano sea el único que tenga la facultad exclusiva para la explotación del litio, porque eso a futuro, para el proceso y el proyecto de la Cuarta Transformación, garantizará que el Estado mexicano tenga los recursos suficientes para seguir manteniendo el esquema de protección social y sobre todo todas las grandes obras que beneficiarán al sureste y al resto del país a nivel nacional. Entonces yo cerraría con esta reflexión, invitándoles a todas y todos quienes nos escuchan, a Daniela, a mi tocayo, a ti, a que nos acompañen también el día de mañana. Tendremos una asamblea para conformar el gran frente nacional en respaldo de la soberanía energética y la 4T. La intención es que Morena se sume a este grupo de organizaciones sociales que están haciendo el impulso de esta iniciativa, y que pues entre todas y todos apoyemos, no nada más Morena, sino todo el pueblo en general. ¿Y dónde te pueden seguir en redes, Diego? En Facebook me encuentran Diego Hernández, así me buscan en mi página, en mi fanpage, y en Twitter como GIGIOHR, en Twitter, y en Instagram Diego Hernández. Por ahí los espero para que sigan todas las asambleas que estamos llevando a lo largo y ancho del país, municipio por municipio, recorriendo hasta el último rincón de México, informándole a la población los beneficios de la reforma eléctrica y la importancia de participar el 10 de abril en el primer proceso histórico de la revocación de mandato. Claro que sí. Diego Hernández, Diego Matus, Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Y bueno, Chao. para despedirnos, veo pasar a un amigo con un vasito, no sé si sea Bacanora, si sea